pues entonces vamos a iniciar, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a trabajar, jóvenes, voy a trabajar con lo que es una pizarra electrónica. Los jóvenes que ya han trabajado conmigo, es con la forma de cómo lo estoy haciendo. Presento la pizarra, la comparto con ustedes y la voy explicando. Si hay necesidad de ampliar algún comentario, lo hago con todo gusto en otra pizarra para aclarar las dudas que vayan surgiendo. Bien, entonces vamos a iniciar entonces y hay que echarle muchas ganas, muchachos. Bien, vamos a iniciar entonces con conceptos primarios desde física 1, jóvenes. Entonces vamos a empezar con hacer un recorrido, un pequeño repaso acerca de lo que se ve en el curso de física 1. No se les olvide, primeramente, que la física es, como todas las ciencias naturales, o que se llamen ciencias, pues es una ciencia del tipo factual. Es decir, es una ciencia que está basada en hechos que ocurren en la naturaleza. Es por esa razón de que se le conoce como ciencia factual. Voy a valerme de los apuntadores que tenemos acá como herramienta. Vamos a ver, por acá tenemos los apuntadores. Aquí está. Vamos, acá está. Entonces, estoy aquí. Ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza y es una ciencia natural factual. Repito, porque estudia los hechos que ocurren en la naturaleza. Muchas veces estamos interesados en, por lo menos, saber cuáles son aquellas partes en que se divide la física. Bueno, dentro de esas partes o divisiones en que se divide la física, tenemos estas: la óptica, la acústica, la electricidad y el magnetismo, la mecánica y la termodinámica. Ojo, cuando hablo de esta mecánica, hablo de lo que es la mecánica clásica, es decir, lo relacionado con el movimiento de los cuerpos a gran escala, y eso se estudia desde el punto de vista de las leyes de Newton. Entonces, esta es la llamada mecánica clásica, porque acá hablo acerca de la física relativista, física cuántica o también mecánica cuántica. Bien, entonces hay que distinguir que esta es la llamada mecánica clásica y la termodinámica. Es más, aquí estoy hablando acerca de lo que es la física clásica. Todas estas ramas, supuestamente hasta antes del siglo XX, se supone que eran ampliamente ya conocidas y se les clasificó como la física clásica. Y todo aquello que fue hecho a partir del siglo XX hasta nuestros días, pues es lo que se conoce como la física moderna. Y tenemos dos ramas: la física cuántica, que se encarga de estudiar la parte microscópica, el átomo, las partículas que hay en el átomo, el mundo microscópico, y la física relativista, es decir, todos aquellos fenómenos que tienen que ver con movimientos comparables a la velocidad de la luz. Aquí están las leyes en la física relativista. No olvidar tampoco que dentro de lo que es la física, para poder llegar a una conclusión, ya sea verdadera o falsa, se sigue lo que es el llamado método científico, que no es más que una guía ordenada de pasos que ayudan al investigador a poder aceptar una hipótesis como buena o a desecharla. Entonces, el método científico, ¿verdad?, es el conjunto de pasos que debe seguir de forma ordenada todo investigador que se proponga hacer el estudio de un determinado fenómeno. Medir. Hay muchas definiciones acerca de lo que es medir. Quizá lo que más tengamos que decir acerca de lo que es medir es
comparar una cantidad física con otra de la misma naturaleza que se ha elegido como patrón de medida, Entonces, si nosotros vamos a realizar una medición, efectivamente nosotros elegimos un patrón de medida, ¿verdad? Y lo comparamos ese patrón de medida con la cantidad física que queremos medir. Debe ser de la misma naturaleza. No podemos medir un volumen, por ejemplo, con un patrón de medida de longitud, con un metro, ¿verdad? Debe de ser también con un volumen. Entonces, el conjunto de patrones de medición constituyen lo que se llama un sistema de unidades. El conjunto de patrones de mediciones constituyen lo que se llama un sistema de unidades. El sistema de unidades con el que se trabaja tanto a nivel científico como a nivel comercial y que pues ya prácticamente ha desplazado a los demás sistemas de unidades, es el llamado sistema internacional. En el sistema internacional tenemos 7 patrones de medición, 7 patrones de medición. Entre ellos tenemos el kilogramo para medir la masa de los cuerpos, ¿verdad? El tiempo, el segundo, que es el patrón de medida para medir el tiempo, y el metro, que es el patrón de medida para medir la longitud. ¿Me pueden ayudar con los otros patrones de medición que componen al sistema internacional? El ampere. ¿El qué, perdón? El ampere. El ampere, muy bien, para medir la corriente eléctrica. Los grados. El Kelvin. El Kelvin se utiliza como unidad o patrón de medida para medir la temperatura. Muy bien. Y me faltan dos. ¿Las qué, perdón? Candelas. Las candelas para medir la intensidad luminosa. Muy bien. Me falta otra. Newton. El Newton es una unidad derivada, ¿verdad? Entonces no está considerado como patrón fundamental. Nos falta entonces, aparte nos falta, ¿cuál nos falta? Déjenme ver. Mol, efectivamente, mol. Entonces tenemos 7 patrones fundamentales para medir, con los cuales medimos en el sistema internacional, que corresponden a las 7 cantidades fundamentales, como es la longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, cantidad de materia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Ese conjunto de unidades o patrones de medición constituyen a este sistema llamado Sistema Internacional de Unidades. Ya no lo escribí aquí, nada más es un recordatorio acerca de esos patrones de medición. Y rápidamente, ¿cuáles son las unidades que componen al sistema inglés? Porque a veces nos hablan mucho del sistema inglés y no sabemos cuáles son las unidades fundamentales que componen al sistema inglés. La libra. ¿Y segundo? La libra, acuérdense, la libra se utiliza para medir la fuerza en el sistema inglés. La libra. Muy bien, entonces tenemos también otra unidad. ¿Cuál es, aparte de la libra? El pie. El pie, efectivamente. Y finalmente tenemos para medir el tiempo. Segundos. El segundo. Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos, vamos a ver, entonces, nosotros aquí tenemos, voy a hacer una anotación aquí. Entonces, tenemos aquí en el sistema inglés, tenemos a la libra, el pie y el segundo como patrones de medición. Fíjense ustedes que la masa no está contenida ahí, como está acá, que es el kilogramo, el metro, el segundo, el ampere, la candela, el mol y la temperatura termodinámica, Kelvin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Estos son los patrones de medición en el caso del sistema internacional. Estos son los patrones de medición en el caso del sistema inglés. Ojo,
Fíjense ustedes que en el sistema internacional tenemos como unidad fundamental el kilogramo, que es la unidad de masa. Por esa razón a este sistema también se le llama un sistema absoluto. Esto lo voy a borrar de todos modos, puedo sobreescribir, no hay problema. Es un sistema absoluto. Este sistema inglés no tiene a la masa dentro de sus cantidades fundamentales. En lugar de la masa está la libra, la libra, que es la unidad de fuerza. Este es un sistema técnico gravitacional. Sistema técnico gravitacional. Entonces, un sistema absoluto se caracteriza por eso, por contener dentro de sus unidades fundamentales a la unidad masa. Y el técnico gravitacional, como es el sistema inglés, utiliza a la libra. También tenemos al sistema CGS, no se les olvide. El sistema CGS, que quiere decir centímetro, gramo, segundo, ¿verdad? ¿Será un sistema absoluto o será un sistema gravitacional? Absoluto. Absoluto, muy bien, porque tiene al gramo. Sí, dice CGS, centímetro, gramo, segundo. El gramo es una unidad de masa y por lo tanto cae dentro de los llamados sistemas absolutos. Muy bien. Siguiendo con lo demás, siempre que realizamos una medición, se cometen de manera involuntaria lo que se llaman errores. Estos errores experimentales, ¿verdad? Se cuelan, aunque uno no quiera introducirlos. Siempre que vamos a realizar una medición, por el solo hecho de medirla, perturbamos la cantidad que vamos a medir. Los que quizás, digamos, se les explicó de forma detallada algunas mediciones, como por ejemplo el campo eléctrico. Decían, vamos a introducir una carga pequeña. ¿Qué tan pequeña? Muy pequeña, con tal de que no afecte el campo eléctrico que voy a medir. Pues simplemente con ese hecho de introducir una pequeña carga, con eso voy a perturbar el campo que voy a medir. Por ejemplo, el campo gravitacional. Voy a medir el campo gravitacional en un punto del espacio. ¿Qué hago? Pues meto también una pequeña masa, pero ahora masa de prueba. Pequeña, con tal de no perturbar el campo gravitacional que quiero medir, pero siempre voy a producir una perturbación de la cantidad que voy a medir. Entonces, de manera involuntaria, siempre que realizamos unas mediciones, introducimos errores. Los errores más comunes que se pueden contabilizar en las mediciones de física son de dos tipos, los llamados errores estocásticos o probabilísticos y los llamados errores sistemáticos. Recuerden ustedes que los errores sistemáticos se pueden corregir en cuanto el que está realizando las mediciones se da cuenta de su presencia, lo corrige. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir algún error sistemático? Error de paralaje. El error de paralaje consiste en tomar desde una mala posición la lectura de una medición. Ese es el famoso error de paralaje. Otro error sistemático es la mala calibración de los instrumentos de medición. Una balanza que no esté calibrada, en cada medición de masa que nosotros hagamos, vamos a estar introduciendo ese error que puede ser a favor o puede ser en contra de la masa de los cuerpos que estamos midiendo con esa balanza. Entonces, estos errores se pueden corregir en cuanto quien está haciendo las mediciones dice, ah, caray, mi balanza no está calibrada, vamos a calibrarla. Pero si ya llevo 20 mediciones de masa, pues no conviene volverlas a repetir, conviene mejor quitar o agregar según sea el exceso de masa que se le ha agregado a las mediciones. Y los errores estocásticos o probabilísticos, estos están fuera de control del que está realizando las mediciones. Bien.
Los errores, ¿verdad?, se pueden cuantificar cuando realizamos una medición. ¿Cómo cuantificamos el llamado error absoluto de una medición? Mediante la diferencia del valor de la medición que realizamos menos el valor real de la cantidad que estamos midiendo. Dirán, bueno, si nosotros sabemos el valor real, pues entonces, ¿para qué realizamos la medición? Muchas veces porque nosotros estamos interesados en determinar qué tan fina fue nuestra medición. ¿Nos acercamos realmente al valor que se propone como valor real? ¿Qué error cometimos al hacer nuestro experimento? Por esa razón necesitamos conocer qué error absoluto cometimos durante nuestra medición que realizamos. Y una forma de saber qué tan buena fue, qué tan precisa fue una medición que yo realicé, utilizamos lo que se llama el error relativo. El error relativo de una medición se define así: el cociente del error absoluto entre el valor de la medición, ¿verdad? Esto, en otras palabras, muchos la utilizan para decir con qué precisión hemos realizado una medición. Nos están pidiendo el error absoluto. Perdón, el error relativo. Error relativo. Y finalmente, el error porcentual de una medición es multiplicar el error relativo por 100 y darlo en forma porcentual. Entonces, ahí no hay gran problema. Cuando realizamos cuando trabajamos con modelos matemáticos que describen fenómenos físicos, a veces estamos interesados en ver si ese modelo matemático es dimensionalmente homogéneo, es decir, si está correcto. Entonces, para ello utilizamos lo que se llaman las dimensiones de las cantidades fundamentales. Aquí muestro 3 cantidades fundamentales que son las que se utilizan: longitud, masa y tiempo. Para denotar la longitud utilizamos la L. ¿Qué es una dimensión de una cantidad fundamental? Quizá alguien esté preguntando, bueno, ¿qué demonios es una dimensión? Bueno, aclaramos, una dimensión de una cantidad física fundamental, ¿verdad?, hace referencia a esa cantidad. Esta L hace referencia a la longitud. ¿Y qué quiere decir que haga referencia? De que independientemente de que esa longitud la midamos en centímetros, en kilómetros, en metros, en centímetros, en milímetros, etcétera, independientemente en qué unidad la midamos, la longitud siempre va a seguir siendo una longitud, es independiente de las unidades en que midamos la cantidad física. Por eso utilizamos el nombre de dimensión, la dimensión. Decimos que L representa la dimensión de la longitud, M mayúscula representa la dimensión de la masa, T mayúscula representa la dimensión del tiempo. Y con estas 3 dimensiones es suficiente para trabajar con análisis dimensional. Por ejemplo, este paréntesis redondo quiere decir unidades. Unidades de, por cierto, aquí es aceleración, unidades de aceleración. Las unidades de aceleración sabemos que son metros por segundo al cuadrado. Y este paréntesis cuadrado hace referencia a las dimensiones. Aquí estoy diciendo, las dimensiones de la aceleración son una longitud, dimensiones de longitud, tiempo a la -2, si la paso al numerador, aquí voy a corregir. Tiempo a la -2, de una vez hago la corrección aquí. Tiempo a la -2. Y para incluir la tercera dimensión, que es la masa, pues le ponemos el exponente 0, ya que una cantidad con exponente 0, sabemos que es 1. Y toda cantidad multiplicada por 1, pues es la misma cantidad, no se altera. Entonces, así es como nosotros podemos hacer o escribir la ecuación dimensional de
las cantidades físicas de una aceleración, de una fuerza, de una presión, de una velocidad, de un trabajo, de un impulso, etcétera, etcétera. Hasta aquí, antes de que continúe, si hay alguna pregunta, antes de que continúe, si hay alguna pregunta, adelante. No, no hay. No, profe. Creo que no, profe. Muy bien. Vamos, recio, entonces. Vamos a ver. Entonces, si nosotros... a ver, permítanme un momento aquí. Listo, ya lo guardamos. ¿Qué es lo que sabemos de las cantidades vectoriales, muchachos? Toda cantidad la podemos representar, así nos enseñaron, ¿verdad? En una forma llamada forma polar o notación de Euler, ¿verdad? Un vector, digamos un vector fuerza, lo representamos así, en su forma polar. Su magnitud, 5 newtons, y el ángulo a un lado, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir de la horizontal, ¿verdad? 120 grados. Esta forma de escribir una cantidad vectorial se llama notación de Euler o notación polar. Nótese el carácter de la fuerza, la letra, cómo está escrita, con su respectiva testa arriba, que quiere decir el vector. Y aquí es una cantidad positiva siempre, aquí en la notación de Euler. Esta cantidad es una cantidad siempre positiva. Voy a irme acá. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Y quitamos este. Muy bien, ahora sí. También tenemos otra forma de representar, a un vector mediante las llamadas componentes en un sistema coordenado XY. Un vector fuerza lo podemos representar así, que donde cada uno de estos números representa las proyecciones que tiene ese vector sobre cada uno de los ejes. Esta representa la proyección que tiene el vector fuerza sobre el eje X. Esta es la proyección que tiene la fuerza sobre el eje Y. Es una proyección negativa, está en la parte negativa del eje Y, por eso ese menos de ahí. Y esta es una proyección sobre el eje Z, ¿verdad? Sobre el eje Z. Y estos son los unitarios I, J y K que se utilizan convencionalmente para designar la dirección de los ejes X, el unitario I. El J unitario para designar la dirección del eje Y el K unitario para designar la dirección del eje Z. La magnitud de un vector escrita así, ¿verdad?, se obtiene utilizando o aplicando 2 veces el teorema de Pitágoras, ¿verdad? O dicho de otra forma, componente X al cuadrado, componente Y al cuadrado, componente Z al cuadrado y raíz cuadrada. Bien, de esta forma nosotros podemos sacar entonces la magnitud de cualquier cantidad vectorial, ¿verdad?, escrita en forma de componentes. Aquí puse como ejemplo una cantidad llamada fuerza, que se mide en newtons. Por cierto, alguien mencionó, hace un ratito, alguien mencionó a los newtons dentro de las unidades fundamentales del sistema internacional.
Recordarán ustedes que el Newton es una composición de 3 unidades fundamentales. Es una composición de 3 unidades fundamentales. Fíjense ustedes. Recuerden ustedes que el Newton se compone de una unidad masa, una unidad de longitud y una unidad de tiempo al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, no es una unidad fundamental el Newton. Es una unidad derivada porque se compone de 3 unidades fundamentales. El kilogramo sí es una unidad fundamental. La masa es una unidad fundamental. El segundo es una unidad fundamental. Pero el Newton como tal es una unidad compuesta o derivada. Así le llamamos, ¿verdad? Las unidades fundamentales no se combinan entre ellas mismas, mejor dicho, no se componen de ellas más otras unidades, son simples nada más. Bien, continuamos acá. Sumamos vectores. Aquí lo importante de la suma de vectores es que recordemos cómo nos enseñaron a sumar vectores gráficamente. Primeramente hay que tener en cuenta que debemos de contar por este método gráfico, debemos de contar con una escala que nosotros elijamos adecuadamente para poder hacer el trazo de nuestros vectores. ¿Verdad? Una escala apropiada, que no sea ni muy pequeña ni muy grandota. Muy pequeña, pues me saldría un dibujito apenas ahí, muy del tamaño de una pulguita, ¿verdad? Que no se viera ahí en mi hoja. Y tampoco muy grandota, una escala, que tuviera que agregar hojas para poder trazar mis vectores. No, debe ser una escala adecuada. Ya que tenemos la escala, trazamos los vectores por el método gráfico, perdón, por el método del paralelogramo, el método gráfico del paralelogramo, colocamos los dos vectores origen con origen, así como aquí, origen con origen. Y trazamos el paralelogramo respectivo con esos vectores dados. La diagonal de este paralelogramo me representa, aquí está un poco tembloroso porque pues lo hice a pulso así, ¿verdad? Entonces, la diagonal de este paralelogramo representa el vector suma. Aquí, ¿qué es lo que hay que reconocer de importancia? ¿Cómo colocamos los vectores? Porque vean ustedes que si voy a sumarlos por el método del triángulo, no los tengo colocados igual. Si yo voy a sumar dos vectores fuerza, por ejemplo, el vector fuerza 1, frente al caso del método del paralelogramo. Y uno que es de mucha ayuda es el método del polígono, cuando tengo muchos vectores que sumar. Aquí pinté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Si yo coloco cada uno de los vectores en el extremo donde tracé el anterior, entonces el vector que cierra el polígono, que va del origen del primero que tracé al extremo del último, ¿verdad? Ese representa el vector suma. Aquí lo estoy diciendo, el vector suma. Claro que si este vector E, este último, hubiera llegado hasta acá, a donde inició el A, este vector suma habría sido ¿cuánto en ese caso? 0. 0, y tendríamos un polígono cerrado cuya suma es igual a 0. Aquí no se cerró el polígono, entonces esta suma no es 0. Bien, entonces ahí recordamos las 3 formas gráficas de poder sumar vectores. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos estudiando el dipolo, el campo de un dipolo, el campo eléctrico de un dipolo, y nos dicen, supongan que tenemos aquí una carga más Q, y acá tenemos una carga menos Q, y queremos saber el campo sobre la bisectriz aquí. ¿Cuánto vale el campo en este punto?
Y entonces decimos, ah, bueno, pues aquí viene un vector, aquí va una línea y el vector se traza aquí. Aquí está el vector campo producido por la carga positiva. La carga negativa genera un campo cuyo vector se traza del punto dirigido hacia la carga. Sobre esta línea, ¿verdad? Ahí va el vector. Dicen, y entonces el vector resultante, pues es el paralelogramo, construyo el paralelogramo y aquí está el vector resultante. Ahí está. ¿Qué es esto? Lo que estoy aplicando, método del paralelogramo, este de acá arriba, este de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, muchas veces no le prestamos la suficiente importancia a estos métodos, pero indudablemente que me da mucha información ya en sí cuando estamos trabajando con los problemas de física. Que un polígono cerrado de fuerza sea cero. Ah, pues si yo tengo un cuerpo en equilibrio, sujeto a tres fuerzas, por ejemplo, una fuerza por allá, otra por acá y otra por acá, y está en equilibrio, y las tres fuerzas están en equilibrio, la suma de las tres fuerzas me da cero. Si la suma de las tres fuerzas me da cero, pues quiere decir que F1 más F2 más F3 igual a cero, está en equilibrio, primera condición de equilibrio. Me da cero. Y cuando estos los quiero sumar, yo sé que debo de tener una cosa así. Un polígono cerrado de fuerzas. Polígono. Y es una aplicación de esto de acá. Entonces, no es nada más por rellenar nuestros tiempos cuando estamos estudiando los métodos gráficos, sino porque después vienen aplicaciones que van a ser importantes, ¿verdad? En el estudio de otras cantidades físicas, como es el estudio de el equilibrio de los cuerpos, estática. Muy bien. Entonces, estos son métodos gráficos. Aquí no se vale meter seno, coseno, tangente, leyes de senos, leyes de cosenos, nada. Métodos gráficos, una escala apropiada y un transportador y escuadras. Es lo que necesitamos. En cambio, para sumar analíticamente los vectores, bueno, ahí, por ejemplo, si queremos sumar estos dos vectores, hay que recordar cómo los sumamos. Esto es una suma vectorial. Es una suma vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy sumando vectores. Si yo les quito su testa, ya no sería una suma vectorial. Hay que tener cuidado. Recordemos cómo se suman los vectores. Componente a componente, es decir, la componente X del primero con la componente X del segundo. Componente Y del primero, componente Y del segundo, y etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, 2 más menos 4 me da menos 2, menos 4 más 3 me da menos 1, 2 menos 1 me da 1. Este es el vector suma. Entonces, ahí no tenemos problema. Cuando sumamos vectores por el método de componentes. Y también se pueden utilizar otros métodos. Por ejemplo, me dicen, sume estos dos vectores. Le dicen que el vector fuerza 1 vale 15 newtons, es su magnitud. El vector fuerza 2 tiene una magnitud de 10 newtons y está a un ángulo de 30 grados. Fíjense ustedes que este 30 grados es el ángulo entre los vectores, ¿eh? Es el ángulo entre los vectores. Entonces, aquí tengo aplicado lo que es el método del triángulo. El método del triángulo. El vector suma, pues es este. Ahí está. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, la ley de los cosenos. Aquí está aplicada la ley de los cosenos. ¿Ya? Lado al cuadrado es igual a catetos adyacentes al cuadrado, F1 al cuadrado, F2 al cuadrado, más el doble producto de estos dos catetos, por el coseno del ángulo interior o exterior. Si utilizo el ángulo interior, este de acá adentro, que serían 150 grados, aquí iría un menos, aquí iría un menos. Si utilizo el ángulo exterior, ¿verdad? Recuerden ustedes que aquí entonces va un más,
Entonces hay que tener cuidado. Esta es la ley de los cosenos. Y al hacer cuentas, bueno, obtengo que la suma de estos dos vectores me da tiene una magnitud de 24.2 newtons. Métodos analíticos. Antes de pasar a lo que son los productos de vectores que me tienen ahí que preguntar, alguna duda que haya. Ah, sí, porque mire, si tomamos, acuérdense que si tomamos este ángulo de aquí, el coseno de un ángulo mayor de 90 grados es negativo. Entonces, para que esta longitud vaya creciendo, entonces no lo podemos dejar aquí con un más, porque entonces aquí tendría coseno de 150 grados, sería negativo. Y entonces a esta suma le tendría que restar eso que resulte de este término de acá. Por esa razón le ponemos el menos de aquí para que el coseno de 150 sea negativo, con el menos que yo le estoy poniendo se vuelva positivo y se siga sumando, ¿sí? De tal manera que cuando el ángulo sea de 180 grados, este de adentro, cuando este ángulo sea de 180 grados, este de aquí sea de 180 grados, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1, el resultado va a ser menos 1. Con el menos que tengo aquí, va a ser más 1 el coseno de 180 grados y solamente me va a quedar f cuadrada igual a f1 cuadrada más f2 cuadrada más 2f1 f2. ¿Dónde quedó el coseno de 180 grados? Se murió con el menos de aquí, que le había puesto aquí. Por esa razón, es mejor verlo así. Si toman el ángulo de afuera, llevamos un más aquí. Si tomamos el ángulo de adentro, ¿verdad? Le ponemos un menos aquí. Ustedes pueden repasar la ley de los cosenos y se pueden dar cuenta que es indistinto si toman el ángulo de adentro o el ángulo de afuera, pero hay que tener cuidado con el signo de aquí, el signo de este término. Muy bien. Profe, bueno, no es tal cual una duda, es como para completar el apunte. Había dicho que la diagonal del paralelogramo representaba la fuerza. El vector suma. Si estoy sumando fuerzas, representa el vector fuerza. La suma de los vectores fuerza. Ajá. Y de la diagonal del método triángulo igual representa el vector suma, ¿no? Exactamente. Estos en rojo son los vectores suma. Ok. Lo que está cambiando aquí es cómo se colocan los vectores. Fíjense. Voy a irme a una pizarra auxiliar aquí. Fíjense ustedes. Vamos a ver. Miren, si a mí me dicen, usted tiene aquí un vector velocidad de 30 metros por segundo. Y aquí tiene usted un vector velocidad 2. Este llamémosle vector velocidad 1. A este llamémosle vector velocidad 2. Y este vector, digamos, es de 40 metros por segundo. Digamos a 90 grados. Este está a 90 grados. Y este está a 0 grados. Y si yo los voy a sumar, entonces, si los voy a sumar por el método del triángulo, hago esto. Coloco el vector fuerza 1, coloco el vector fuerza 2, donde terminó el vector fuerza 1, perdón, velocidad 1, velocidad 1, velocidad 2, y el vector suma, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí, donde comencé a trazar el primero, donde termino de trazar el último, ese es el vector suma, este. Este me representa el vector velocidad igual a velocidad 1 más velocidad 2 por el método del triángulo.
¿Y cuánto vale? Aquí puedo aplicarle el método analítico. La magnitud de ese vector es, como es un triángulo rectángulo, pues puedo decir velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y ya le meto aquí 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, raíz cuadrada, y saco la cuenta. ¿Cuánto vale este vector? ¿verdad? Y utilizando a lo mejor otra función, tangente de este ángulo, tangente del ángulo, puedo decir a qué ángulo está. Pues la tangente de este ángulo es la velocidad 2, que son 40, entre la velocidad 1, que son 30, 4 tercios, y le sacamos a qué ángulo corresponde la tangente. Eso es tangente o arco tangente, como le quieran llamar. ¿A cuánto equivale esto? ¿verdad? Así es como calculo la magnitud de un vector, su ángulo, cómo lo sumo por el método del triángulo, cómo los puedo sumar por el método del paralelogramo. Miren ustedes, este sería el método del paralelogramo. Los coloco origen con origen, cosa que no están aquí. Y este es el vector suma, la diagonal del paralelogramo. Este es el vector velocidad. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Oiga, pero a partir del método gráfico tiene que salir algún valor. Si tiene que salir algún valor. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, claro, claro que sí. Imagine usted que me dicen, ojo, esto es un método analítico, ¿eh? Esto de aquí que acabo de mostrar. Y si me dicen, oiga, profe, pero yo quiero trazarlos, yo quiero hacer la suma gráficamente. Ah, muy bien. Entonces nos vamos al método gráfico. Y diríamos, bueno, trazo un vector con una escala. Voy a ponerle negrito. Entonces, utilizo aquí y digo 1, 2, 3. Ahí está. Este es el vector B1. Y digo, una unidad es igual a 10 newtons. Agarré esa escala. Entonces aquí tengo 3 unidades. Hasta aquí son 30, perdón, metros. No son newtons, metros. Aquí utilizo entonces la unidad metro por segundo. Una unidad son 10 metros por segundo. Entonces este de acá lo trazo a 4 unidades. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vector B2. Listo. Y el vector suma está aquí. Ahí va el vector suma. Bien. Este vector suma, con la misma escala con la que tracé estos dos, lo voy a medir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Entonces, el vector velocidad tiene una magnitud de 5 metros por segundo. ¿Y a qué ángulo? Con un transportador mido este. Transportador, no esto, ¿eh? Esto de aquí no, porque esto es un método analítico. Con un transportador mido este ángulo. Y a lo mejor digo, pues ahí más o menos como que son 48 grados o 50 grados. Esto tiene error porque es un método gráfico. Esto no sé cuánto dé acá en el método analítico. A ver cuánto da, háganlo, cuánto da esta suma analítica. B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, raíz cuadrada. $30 al cuadrado más 40 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da una velocidad cuya magnitud es de 50. 50. metros por... ¿Ya con la raíz cuadrada?
Sí, Metros por segundo. Entonces acá tendríamos una unidad son 10 metros por segundo. Ah, aquí son 50, perdón, 50. Porque son 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Afortunadamente aquí me salió muy exacto gráficamente, ¿verdad? Con el método analítico. También salió 50, muy aproximado. ¿De cuánto sale este ángulo? De 4/3 acá analíticamente. Tangente a la -1 de 4/3. 53.13 grados. 53.13 grados. Miren, le pongo aquí aproximadamente 48 grados. Les recuerdo que es un método que depende mucho de la habilidad quien esté haciendo estos trazos, ¿verdad? Pero sí hay que hacerlo con escala. Y con la misma escala que trazamos los vectores dados, hay que trazar el vector resultante o vector suma. Pero de que tenemos que sacar un valor numérico, si estos tienen valores numéricos, también vamos a sacar del resultante un valor numérico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta pizarrita la puse con el nombre de plantilla para dudas y ampliar la explicación. Entonces, con eso regreso a lo que tenía acá. Dígame. No, no es 2. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, ya. Acuérdese de la ley de los cosenos en un triángulo. En un triángulo tenemos la ley de los cosenos, ¿verdad? Si nosotros tenemos un triángulo, con lados A, B, C, teta, alfa, beta, ¿verdad? Si yo quiero este lado, C, la ley de los cosenos dice que C al cuadrado, C al cuadrado, es igual a estos catetos al cuadrado, que sería A cuadrada, más B cuadrada, ¿verdad? Menos 2 veces A por B, coseno del ángulo opuesto. Es decir, si estoy calculando este lado, es el coseno del ángulo opuesto. Si estoy calculando este lado, este de aquí, A cuadrada, es producto de estos dos lados. Aquí, A cuadrada, B cuadrada más C cuadrada menos 2A por B, coseno de beta. Ahí está. Que por cierto, aquí en el caso general es un más. Ahí está. Si este es coseno de 90 grados, a ver, permítanme un momento. A ver. Aquí está. Déjenme hacer una corrección. Estaba bien aquí. Menos. La ley de los cosenos.
ahí está, menos. Y si voy a calcular el lado B cuadrada, entonces su ángulo opuesto es alfa. Entonces viene el producto de estos dos lados, A por C, A cuadrada, más C cuadrada, menos 2 veces A por C, coseno de el ángulo alfa. Aquí es 2B por C, B por C. Voy a corregir esta. B por C. Entonces, ¿por qué acá escribí esta ecuación? ¿Verdad? Esta ecuación. Porque viene de la ley de los cosenos. ¿Eh? Viene de la ley de los cosenos. ¿Está bien? Sí, profe. Y aquí está la ley de los cosenos para cada uno de los lados. ¿Sí? Bien, regresamos entonces acá donde tenemos. Vamos a recordar cómo se hace el producto escalar de vectores. Si a mí me dan los vectores, a ver muchachos, ¿a qué horas tenemos el receso? Porque no me vaya a pasar. A ver, déjenme ver. 9:50. 9:50. 9:50. Ah, muy bien. Entonces, si me llego a pasar, por favor, me acuerdan para no invadir clases de los otros profesores. ¿Sí? Vamos, recio, entonces. Producto escalar de vectores. Si me dan los vectores así en forma de componentes, un vector fuerza, digamos así. Estoy metiendo vectores, velocidad, vectores fuerza, vectores desplazamientos, etcétera, porque que ustedes se vayan familiarizando con estas operaciones y que le encuentren sentido a estas operaciones vectoriales. Como que no tiene mucho sentido multiplicar A punto B. Bueno, ¿y qué es eso? En cambio, si pongo F.D, todo mundo reconoce a esto como el trabajo realizado por una fuerza. Por esa razón fui utilizando estas cantidades. Bien. Digamos si me dan una fuerza en componentes y un vector desplazamiento en componentes, ¿cómo se hace su producto escalar de estos dos vectores? Componente a componente, así. Fíjense ustedes, vamos a ver, aquí. Se multiplica la componente X del vector fuerza con la componente X del vector desplazamiento. Pero si se fijan, aquí no tengo componente X. No aparece el unitario Y, que me diría cuánto va de la componente en X. Por eso aquí le puse 0. Luego la componente Y del primer vector por la componente Y del segundo vector. Por eso es este menos 8 por este menos 6, y etcétera. Eso me da el producto escalar. Así se hace el producto escalar de dos vectores, que resulta ser 38 joules. Ojo, estos apuntes se los voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan estudiar con un poquito más de calma. Ahorita voy explicándolo. Eso sí, hay que ir tomando algunas notas. Bien, pero pudiera ser que los vectores me los den con sus magnitudes y el ángulo entre ellos, como en este caso. 30 newtons, un vector fuerza, 20 metros por segundo, un vector velocidad, y el ángulo entre esos dos vectores de 20 grados. ¿Cómo hago su producto escalar? Fuerza por velocidad. Este es un vector velocidad. Ah, perdón, no le debo poner flechita porque me estoy refiriendo a la pura cantidad, a la pura magnitud. No lleva flechita aquí. Ya se lo quité. Bien, entonces, ¿cómo realizamos este producto escalar? La definición de producto escalar es esta. Producto de magnitudes, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. La magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector velocidad por el coseno de 20 grados.
El producto de una fuerza por una velocidad, les recuerda a ustedes una cantidad que también se estudia en el curso de Física 2, es la llamada, ¿qué cantidad es esta? ¿Se acuerdan? Trabajo. Potencia. La potencia mecánica de una fuerza. Fuerza por velocidad. Es un escalar, porque el producto escalar de dos vectores me da un escalar. No es un vector, es un escalar. Entonces, la unidad de potencia en el sistema internacional, recuerden ustedes que es el watt. La unidad de trabajo, esto es trabajo. Trabajo, W, lo denotamos como W. Es un escalar también. Proviene del producto escalar de dos vectores. Se mide en joules. Potencia es un escalar. Proviene del producto de una fuerza por una velocidad. Watts. Se mide en watts. Bueno, así entonces obtenemos el producto escalar de dos vectores. Preferí hacerlos con ejemplos en vez de dar definiciones y luego hacer ejemplos. Más vale irse directo sobre los ejemplos para que se vea cómo se hacen las multiplicaciones. Y en el producto vectorial es el segundo producto de importancia. Vamos a suponer que me dan una fuerza y esta fuerza se aplica en un punto localizado por este vector de posición. Este es un vector de posición. Vector que localiza un punto. ¿Qué punto en este caso? El punto donde se está aplicando esta fuerza. ¿Cómo voy a realizar el producto vectorial de estos dos vectores? ¿Cómo multiplico R cruz F? Que por cierto, esta es la letra que utiliza el libro de texto, el Resnick, tau. Tau. Algunos utilizan la M para denotar el momento o el torque. Bueno, me parece bonita esta letra, ¿no? Pero si alguien no está acostumbrado a utilizar esa, pues utilice la M, momento o momento de torsión, o torque o torca. ¿Sí? No importa la letra, lo que sí importa es cómo van a realizar este producto. ¿Cómo se realiza este producto? Se realiza así. Se utiliza un determinante. Un determinante aquí. En el primer renglón de ese determinante se anotan los unitarios I, J y K. En el segundo renglón de este determinante se anotan las componentes del primer vector. A este le llamo primer vector, el que está en ese orden. El primero, el segundo vector. En el tercer renglón se anotan las componentes del segundo vector. Entonces, si se fijan aquí, las componentes del primer vector son 2 menos 4, 8. 2 menos 4, 8. Las componentes del segundo vector son, acá las veo, 10 menos 2, 20. 10 menos 2, 20. ¿Y cómo se hace este producto? O mejor dicho, este determinante, ¿cómo se hace? Se hace así, miren. Se toma el primer vector. Este desarrollo se llama desarrollo por menores. Desarrollo por método de menores. Método de menores. ¿Y en qué consiste este método? Es un método, Se toma el primer vector unitario, el unitario I, con signo positivo, y se multiplican se elimina hipotéticamente el primer renglón y la columna que contiene al unitario I. Se multiplican los elementos que sobran así. Menos 4 por 20, menos 8 por menos 2.
Aquí está. Menos 4 por 20, menos 8 por menos 2. Y luego el siguiente paso es, se toma el siguiente